Bienvenido a este tutorial completo de Amazon PPC. Este vídeo me hubiera encantado verlo hace más de 7 años cuando empecé a vender en Amazon. Me hubiera ahorrado un montón de quebraderos de cabeza, un montón de problemas, un montón de tiempo y sobre todo un montón de dinero, porque veo que hay mucha desinformación, hay muy pocos vídeos en internet que hablen de esto de manera buena. O sea, sí que hay un montón de vídeos que te cuentan un poco así por encima o técnicas que para mí no son buenas, pero realmente este vídeo voy a poner todo mi conocimiento que he aprendido, ¿vale? Para hacerlo de la manera más sencilla posible y más práctica para que puedas aplicarlo lo antes posible y puedas, después de este vídeo, no salir siendo un experto en Amazon PPC, pero sí saber hacerlo de manera rentable, de manera escalable y sobre todo de manera fácil. Vamos a ver y entender qué es Amazon PPC, por qué es tan importante, cómo optimizar las campañas, cómo crear las campañas, qué tipos de campaña hay y todo realmente para que puedas saber hacer PPC de manera rentable. Y bueno, si no me conoces, mi nombre es Pablo. Llevo ya más de 7 años vendiendo en Amazon, he conseguido vender más de 20 millones de dólares en este tiempo y ahora pues estoy aportando valor en este canal de YouTube y en redes sociales para poder ayudarte al máximo que puedas tener éxito en Amazon. Así que si te interesa todo este tema, Amazon, emprendimiento, te animo a que te suscribas al canal. Y bueno, volviendo al tema del PPC, la verdad que es un tema que la gente noto que no tiene ni idea. O sea, muy poca gente conozco que realmente sabe hacer Amazon PPC de manera rentable, de manera buena. O sea, yo la verdad que he invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en aprender de esto porque lo considero, después de la elección de producto, lo considero lo más importante del negocio. Porque si tú tienes un buen producto, pero luego no sabes llevar tráfico a tu listado, o sea, no sirve de nada. Entonces creo que es súper importante que sepas hacer PPC de manera rentable. Sobre todo veo que hay muchísima gente que está perdiendo dinero, que tiene unos EICOs de locos, o sea, que tiene más del 100% de EICOs y lo tiene así durante meses, años. Entonces creo que este vídeo te puede venir muy bien para entender cómo hacerlo de manera rentable y sobre todo de manera sencilla y que lo más importante para mí es entenderlo, ¿sabes? Una vez lo entiendes, ya el resto es bastante sencillo. Bueno, entonces vamos a ir al ordenador, que he preparado una presentación para que lo puedas entender de la manera más fácil y sencilla posible. Entonces, bueno, lo primero es, ¿qué es Amazon PPC y por qué es tan importante? Lo primero de todo, Amazon PPC es la manera de conseguir tráfico no orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única manera de conseguir que haya gente que visite tu listado, tu producto, de una manera que sea no orgánica, es decir, que no sea que a través de los resultados de búsqueda orgánicos, normal y corrientes, de por ti está rankeado. Es la única manera dentro de Amazon, digamos, porque obviamente luego puedes hacer anuncios fuera de Amazon y todo, pero para mí es la manera más fácil de conseguir tráfico. Y bueno, el siguiente punto es un poco en relación al primero, pero es la manera de conseguir tráfico cuando no estás rankeado en Amazon. Imagínate que tú acabas de lanzar un producto y no estás ni en las 3, 4, 10 primeras páginas, pues es la única manera de conseguir gente que vaya a tu listing, a tu listado y que sean potenciales clientes y que tengan la oportunidad de comprarte. El PPC también ha sido mi único método para lanzamientos dentro de Amazon. O sea, yo nunca he utilizado ManyChat, nunca he regalado productos, nunca he hecho nada de esto porque realmente me parece bastante inútil. Entonces creo que es la mejor manera de hacer lanzamientos. A mí siempre me ha funcionado en estos 7 años y te recomiendo que lo intentes, que lo pruebes, porque si tu producto no funciona con PPC, porque iba a funcionar con otros métodos. Y bueno, como he dicho antes, para mí el PPC, la publicidad en Amazon, es lo más importante dentro del negocio de Amazon FBA junto a la elección de producto. O sea, si tú tienes un producto bueno y luego no sabes conseguir tráfico, no sabes posicionarlo, no sabes nada de esto, o sea, no sirve de nada todo lo que has hecho. También súper importante, más de un 50% de mis ventas actualmente, históricamente, han sido gracias al PPC. O sea, si yo no hubiera hecho PPC, si no hubiera tenido la publicidad activa, no hubiera vendido, pues de los 20 millones que llevo vendidos en Amazon, más o menos unos 10 habrán sido gracias a PPC. Entonces, para que veas la importancia de esto. Y bueno, es súper importante aquí aclarar como último punto que si tu producto, tu listing es malo, o sea, si has hecho una mala elección de producto, si tu producto no es bueno, las imágenes no son buenas, tu listing es malo, no sabes hacer un listado de alta conversión, todo esto no sirve, porque imagínate que llevemos tráfico a un listing, no sirve de nada si la conversión es mala. Es decir, si tú llevas 100 personas y de esas 100 personas nadie te va a comprar, o sea, por mucho que lleves, nada sirve. Entonces, lo primero de todo es que elijas un buen producto y tengas un buen listing. Y bueno, he añadido este gráfico aquí que me ha parecido súper interesante para que veas que las ventas en Amazon se generan básicamente en los primeros resultados de cuando haces una búsqueda. O sea, aquí puedes ver a la derecha que en la primera, segunda, tercera posición, ¿vale? De los resultados de búsqueda es donde básicamente se generan la mayor parte de las ventas. Como puedes ver, según va bajando el posicionamiento, las ventas se reducen un montón. Entonces esto nos dice la gran importancia de hacer Amazon PPC. Porque imagínate, tú puedes estar rankeado orgánicamente en la posición 4, por ejemplo,
pero si no haces Amazon PPC, ¿vale? Puede haber otros competidores que estén rankeados en la posición 1, 2, 3, porque siempre los primeros resultados de búsqueda son de publicidad. Entonces es súper importante siempre estar ahí en los primeros resultados porque, como digo, es donde más ventas se generan. Vale, ahora vamos a ir con las claves de Amazon PPC según mi experiencia. Lo que quiero que entiendas es que hay que hacerlo de manera simple y escalable. Es decir, no sirve nada que yo aquí te explique todos los tecnicismos de esto porque me puedo tirar 10 horas, te lo juro, y además no serviría de mucho. Creo que hay que enfocarse en la regla de 80-20, o sea, no vamos a ver todos los tipos de Amazon PPC, las diferentes optimizaciones, hay un montón de cosas, de verdad, y no creo que merezca la pena. Creo que hay que dejarse llevar por la regla 80-20, centrarse en el 20% de las cosas que nos dan el 80% de los resultados. Y en este vídeo es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo más importante, que es lo que realmente te va a hacer pasar al siguiente nivel. No necesitas aprenderte todo, no necesitas ser un experto, no te vas a montar una agencia de PPC. Entonces, como digo, hay que centrarse en los básicos, centrarse en lo que funciona. Yo es lo que realmente he estado haciendo todos estos años y me ha funcionado un montón. Y bueno, quiero que te quites la creencia también de que un ACoS bajo es lo más importante. El ACoS, para los que no lo sepan, básicamente es el gasto, ¿vale? Que has tenido en publicidad dividido entre las ventas que has tenido en Amazon PPC, ¿vale? Con la publicidad. Entonces, bueno, olvídate que el ACoS bajo es lo más importante. O sea, veo que hay gente que quiere tener un ACoS de un 3%, 5%, y bueno, luego veremos que eso no es lo más importante, no es la métrica más importante. O sea, es importante no tener un ACoS muy alto, pero no es lo más importante, así que por favor quítate esa creencia. Y bueno, dejar claro que Amazon PPC, o sea, yo llevo ya 7 años vendiendo en Amazon y sigo aprendiendo cosas nuevas, pero sobre todo te digo que es una cosa de prueba y error. O sea, hay que probar, tener errores, pegarse leches, digamos, y aprender, ¿vale? Porque no es algo que se aprenda al día a la mañana y sobre todo se aprende practicando. De nada sirve que contrates una agencia, que te cobren un pastón y te lo hagan automáticamente porque no vas a entender lo que están haciendo y no va a servir de nada. Así que bueno, lo primero de todo quiero que entiendas los tipos de campaña que hay, ¿vale? Actualmente hay 4 tipos de campaña en Amazon. Las primeras son Sponsored Products, ¿vale? Que son básicamente las que podemos ver aquí abajo a la izquierda, que son las normales, las de toda la vida, las que salen cuando tú buscas una palabra clave en Amazon, pues lo que pone sponsored o patrocinado, entonces son las más normales, las de toda la vida, como digo. Luego tenemos Sponsored Brands, que son un tipo de campaña que ya lleva mucho tiempo también en Amazon, que son básicamente las marcas, ¿vale?, que promocionan los productos. Para esto sí que hace falta tener el Brand Registry en Amazon. Y bueno, como puedes ver aquí, en la imagen del medio, son básicamente los anuncios que aparecen aquí arriba, ¿vale? Hay obviamente en más sitios donde aparecen, pero suelen aparecer aquí y suelen tener varios productos. No suele ser un producto, suelen ser varios. Luego tenemos otro tipo que se llama Sponsored Display, ¿vale? Que este tipo también es bastante interesante. No es tan común, o sea, no tanta gente lo usa. El porcentaje de gasto que deberías tener con Sponsored Display no es tan alto. O sea, si te quieres centrar en algo, céntrate en Sponsored Products, que es lo más importante. Pero bueno, Sponsored Display son anuncios que aparecen en otras posiciones, tanto dentro de Amazon como fuera de Amazon. ¿Vale? Pues por ejemplo aquí en la imagen de abajo a la derecha podemos ver un banner que aparece, esto sería un Sponsored Display, también debajo de la Buy Box a veces aparecen productos con Sponsored Display, y fuera de Amazon en plataformas como Twitch asociadas a Amazon también puedes aparecer haciendo Sponsored Display. Y luego por último hay un nuevo tipo de campaña que han sacado que se llama Sponsored TV, ¿vale? Que es la televisión, que bueno, yo la verdad que no lo he probado y creo que solo está en Estados Unidos de momento. Entonces, no me parece tan interesante. Como te digo, hay que centrarse en los básicos. Primero, céntrate en Sponsored Products, luego escálalo a Brands y luego a Display. Y luego ya si eres una marca súper establecida facturando millones al año, pues ya puedes probar cosas nuevas como Sponsored TV. Pero como te digo, es algo súper nuevo, entonces no es algo que creo que te debas meter aún. Vale, súper importante entender la estructura de una campaña, ¿vale? Dentro de Amazon. O sea, hay muchas maneras la gente tiene de hacer las campañas, de organizar las campañas, pero yo después de todo este tiempo lo que he aprendido es que la mejor manera de hacerlo es campaña, ¿vale? Tenemos aquí campaña arriba, luego tenemos un ad set o conjunto de anuncios y luego después de este ad set tenemos el anuncio. Hay mucha gente que divide la campaña en muchos ad sets o conjuntos de anuncio, pero yo no lo recomiendo. No lo recomiendo para nada porque no me parece que tengas el control, ¿vale? Porque imagínate que la campaña solo puede tener un presupuesto, ¿vale? Entonces, si tú tienes aquí un montón de adsets, el presupuesto de la campaña se va a repartir entre todos los adsets. Entonces, yo prefiero como mantener todo súper estructurado, digamos, cada campaña que tenga su propio adset y su propio anuncio, ¿vale?
Entonces, creo que es la manera más fácil y mejor de hacerlo. Vale, luego, tipos de coincidencia. En Sponsored Products y en Sponsored Brands, en las campañas manuales, ¿vale? Tenemos 3 tipos de coincidencia, que es básicamente cuando se muestran tus anuncios a los clientes, ¿vale? Entonces, tenemos exacta, frase y amplia, ¿vale? En inglés sería exact, phrase and broad. Para entender un poco esto un poco más en detalle, ¿vale? Aquí he puesto algunos ejemplos. En la coincidencia exacta, imagínate que la keyword que tú tienes añadida en tu campaña es auriculares inalámbricos deportivos. Entonces tu anuncio solo va a salir cuando el cliente busque la misma palabra en el buscador, que sería auriculares inalámbricos deportivos. Obviamente a veces cuando el cliente lo escribe mal o es un plural o un singular, a veces Amazon sí que lo muestra en las búsquedas de coincidencia exacta, pero, por ejemplo, nunca aparecería en cosas como muy distintas como mejores auriculares inalámbricos para correr o auriculares inalámbricos para montaña. O sea, imposible, ¿vale? En coincidencia exacta básicamente es la keyword que tú has puesto solo aparece para esa palabra, ¿vale? Es como, digamos, lo más relacionado, lo más detallado posible. Luego tenemos la coincidencia de frase, ¿vale? O phrase match. Aquí ya se empieza a abrir un poco el espectro. Entonces imagínate que la keyword que tenemos en la campaña añadida es auriculares inalámbricos. Así que, por ejemplo, aquí sí que tu anuncio podría aparecer en otras búsquedas un poco más amplias como auriculares inalámbricos Bluetooth, auriculares inalámbricos con micrófono. Es decir, para la coincidencia de frase, la búsqueda tiene que contener la keyword, ¿vale? La palabra clave que tú tienes añadida en tu campaña. En este caso sería auriculares inalámbricos, pero puede también aparecer en otras búsquedas que contienen esa keyword más otra palabra o más alguna palabra. Pero como digo, tiene que contener sí o sí las 2 palabras, la palabra entera en este caso, de auriculares inalámbricos que tú has puesto en tu campaña. ¿Vale? Y aquí podemos ver un ejemplo que, por ejemplo, no aparece en cascos Bluetooth con cancelación de ruido, ¿vale? Tampoco aparecería en otra como auriculares para deporte, ¿vale? Porque no aparecería inalámbricos. Si fuera auriculares inalámbricos para deporte, sí que podría aparecer, ¿vale? Tu anuncio en este tipo de campaña. Vale, y luego tenemos el broad match o coincidencia amplia. Esta es la más amplia con diferencia, es la menos relevante y es la que, en mi opinión, peor suele funcionar. Entonces aquí sí que, como la regla, digamos, es que, mira, si tu keyword, por ejemplo, es auriculares inalámbricos, puede aparecer en cascos inalámbricos Bluetooth. ¿Por qué? Porque la palabra inalámbricos, ¿vale? Se repite en una y en otra, ¿vale? Pero no tiene por qué repetirse todo, lo de auriculares inalámbricos, ¿vale? Y no aparecería, por ejemplo, en altavoces Bluetooth portátiles, porque no hay ninguna keyword, ninguna palabra que se repita. Pero sí, por ejemplo, podría aparecer en auriculares para montaña. Aquí sí, por ejemplo, ¿vale? Porque hay una palabra que se repite, pero, como digo, no tienen por qué ser las 2, ¿vale? Entonces es la manera más amplia y es la manera, digamos, más óptima para buscar nuevas palabras clave para tus campañas. Y bueno, ahora vamos un poco con mis recomendaciones, ¿vale? De lo que yo he aprendido y me he dado cuenta que es lo mejor, ¿vale? Para las campañas, para que lo implementes. Entonces yo lo que haría es simplemente, y lo que hago a día de hoy, es tener un único parent async por campaña, ¿vale? No mezclo diferentes asyncs, diferentes tipos de producto en una campaña. Como mi regla es un parent async o un async padre, ¿vale? Con variantes, solo utilizo una campaña para eso. Es decir, imagínate que tienes un async, o sea, un listing. Así que, por ejemplo, imagínate que tienes un listing con 4 variantes, ¿vale? Pues en las campañas metería esas 4 variantes en la campaña, pero no metería otro tipo de productos. Y tampoco haría un solo async por campaña, un solo async hijo por campaña, porque me parece que se crean muchísimas campañas y no tiene mucho sentido. Es como una logística mucho más grande y no merece la pena. Yo he probado de todo y te digo que lo de un único async padre por campaña es lo que mejor funciona. Luego también recomiendo utilizar todos los tipos, ¿vale? Utilizar todos los tipos de campaña que hemos hablado, menos Sponsor TV, ¿vale? Utilizar Sponsor Products, Sponsor Brands y Sponsor Display, porque no pierdes nada, ¿sabes? Por probar, y creo que cuantas más campañas tengas, más tráfico vas a tener y más posibilidad de vender. Obviamente luego hay que ver cómo las optimizas y todo eso y que sean rentables, pero sí que no te recomiendo cerrarte solo a un tipo de campaña, ¿vale? Que utilices toda. Y sobre todo utilizar también los diferentes tipos de coincidencia, los que hemos visto, exact, phrase y broad. Aquí puedes utilizar todos, ¿vale? Crear campañas para todos los tipos. Vale, luego no recomiendo utilizar placements. ¿Qué son los placements? Pues son como pequeñas modificaciones que tú les metes a la puja para, por ejemplo, aparecer arriba del todo en los resultados de búsqueda. Pues tú puedes, imagínate, decir que quieres meter un 50% extra a tu puja si Amazon considera que puedes aparecer arriba del todo. Entonces esto ya es algo más complejo, yo lo he probado en el pasado,
y la verdad que no lo recomiendo generalmente porque te crea muchos líos, o sea, a la hora de optimizar es mucho más difícil, mucho más complejo y como digo, lo queremos hacer de la manera más sencilla posible para que nos quite el menos tiempo posible. Entonces, como te digo, a mi modo de ver, yo no utilizaría placements y a día de hoy tampoco los utilizo. Y luego en Amazon hay también diferentes opciones, ¿vale? Cuando creas las campañas para tus pujas, ¿vale? Que lo llaman pujas dinámicas. Y hay 3 opciones, que son aumentar y reducir, solo reducir o pujas constantes o fixed bids. Entonces yo también aquí he probado todas y te puedo decir que en mi opinión lo que mejor funciona son las de solo reducir. Es decir, que Amazon solo te pueda reducir la puja que tú has puesto, ¿vale? Si considera que tu producto y que tu anuncio es posible que no se venda en esa búsqueda. Pero hay mucha gente que utiliza las otras 2, que son las de subir y reducir. Esta no la recomiendo para nada porque se te puede descontrolar un montón el ACoS y puedes gastar un montón. Yo las he utilizado y funcionan muy mal en mi experiencia. Y las de pujas fijas o fixed bids también en mi experiencia funcionan bastante mal porque o sea, Amazon es bastante inteligente y ya sabe más o menos, conoce el comportamiento de los clientes y estima cuándo el cliente va a comprar o no. Entonces, si tú la dejas así, siempre fija la puja y no dejas que Amazon te la baje, pues tu ACoS va a ser bastante más alto y en realidad vas a tirar dinero a la basura. Vale, ahora vamos a un tema súper importante, que es cómo utilizar Amazon PPC para los lanzamientos, ¿vale? Entonces, como he dicho, me parece súper clave utilizar PPC para los lanzamientos. O sea, yo no utilizaría ninguna otra cosa. Déjate de giveaways o regalar productos, ManyChat y todo eso, porque yo lo he probado. Te puede funcionar un rato, puedes posicionar, pero realmente si tu producto no es bueno, si no convierte, a los 3-4 días te vas a desposicionar. Entonces, PPC, a mi modo de ver, es la única manera de lanzar un producto de manera sensata, digamos, porque si tú consigues que tu producto convierta con PPC, va a convertir y se va a quedar rankeado, ¿vale? No se va a desrankear. Entonces, yo lo que haría, ¿vale? Y es lo que hago a día de hoy con todos mis lanzamientos, día 1, ¿vale? Sin review, sin nada, creo la campaña automática, que básicamente es una campaña donde Amazon muestra tu producto, donde él considera, en páginas de otros productos, de otros competidores, en términos de búsqueda o keywords relacionadas con tu listing. Entonces, bueno, es una manera bastante fácil y sencilla de empezar. Luego, súper importante es que cada vez que lances un producto o si estás lanzando tu primer producto, es que hagas una búsqueda de palabras clave súper exhaustiva o keyword research, como lo llaman, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo una manera, digamos, que he desarrollado en estos años que es bastante buena de cómo lo hago. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo. Si pones ahí tu email, pues te mandaré el SOP, ¿vale? O las instrucciones paso a paso de cómo yo hago la búsqueda de palabras clave para que puedas llegar a tener como todas las palabras clave más relevantes para tu producto y luego las puedas utilizar para tus campañas de PPC. Vale, luego lo que hay que hacer para los lanzamientos es lanzar campañas manuales exactas, ¿vale? ¿Por qué digo solo exactas y no frase ni amplias? Porque cuando estás empezando, lo suyo es que optimices al máximo tu gasto en PPC. Si tú te pones desde el principio a lanzar todos los tipos de campaña, pues vas a gastar demasiado. Entonces, hacer las campañas manuales exactas es lo mejor porque tú puedes, digamos, elegir qué palabras clave quieres utilizar, las más relevantes, que obviamente las habrás sacado de la búsqueda de palabras clave hecha previamente, y vas a enfocarte, como digo, en las palabras más relevantes. Entonces vas a tener más posibilidades de vender, que no ponerte a hacer campañas amplias, por ejemplo, donde cuando tu producto está recién lanzado sin apenas reviews, va a convertir súper mal. Entonces te diría que solo te enfoques al principio, en el lanzamiento, en las manuales exactas. Vale, y luego me parece súper importante también lanzar las campañas manuales PAT. ¿Qué significa PAT? Significa Product Targeting, es decir, enfocarte en aparecer en las páginas de producto de tus competidores. ¿Vale? Aquí lo que yo haría es, pues imagínate, lanzar unas cuantas campañas para tus competidores más potentes, digamos, los que más venden de tu categoría, a ver qué tal. Obviamente puede ser que no conviertas bien, porque ellos van a tener más reviews, pero bueno, si tú has hecho una buena búsqueda de producto, una buena elección de producto y tu listing se diferencia del resto o tienes un mejor precio, tienes algún valor diferenciador, pues puede ser que vendas más que ellos desde el principio. También te recomiendo que hagas targeting, es decir, que añadas a estas campañas otros competidores que tienen malas reviews, que tú consideres que eres mejor que ellos, o son más caros, o cualquier ventaja que tienes, porque si un cliente está viendo la página de productos de otro competidor y ve ahí tu producto, tu anuncio, ¿vale? Y tu anuncio es mejor, tu listing es mejor, seguramente te compre. Entonces esto también suele funcionar bastante bien. Vale, luego otra cosa, no te recomiendo en general, ¿vale? Ni para los lanzamientos ni para las campañas luego que veremos para tener para siempre,
que utilices más de 20 palabras clave por campaña, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tú cuando pones un presupuesto para la campaña, lo que suele hacer Amazon es que lo distribuye generalmente en las palabras clave con más volumen. Entonces imagínate que tú añades 100 palabras clave y tienes un presupuesto de $10 al día, seguramente haya 2, 3, 4 palabras clave que se gasten todo el presupuesto. Entonces, mi conclusión que he llegado es que no más de 20 palabras clave generalmente para cada campaña, ¿vale? Para poder distribuir todo el presupuesto y para poder dar una oportunidad a todas las palabras clave. Vale, y súper importante que te quede bien claro esto. Para los lanzamientos, el objetivo no es tener un ACoS bajo, no es ninguna otra cosa, ¿vale? El objetivo para los lanzamientos es vender, generar ventas y empezar a rankear, es decir, ranking, ¿vale? Nos da igual el ACoS, nos da igual todo. Simplemente queremos ventas y empezar a rankear. ¿Para qué? Para que cada vez empieces a posicionar en las palabras clave más importantes y así a generar ventas orgánicas que no te cuesten dinero. Vale, tengo aquí 3 recomendaciones para los lanzamientos, ¿vale? La primera sería empezar con presupuesto bajo. O sea, no te vuelvas loco. Si no has testeado el producto, no lo has validado, a lo mejor tienes 0 reviews, una review, ¿vale? Empieza poco a poco. Mira a ver, no sé, 5, 10 dólares al día por campaña y vete poco a poco lanzando las campañas y a ver qué tal. Vas viendo qué tal, si se vende, porque lo que no queremos es empezar súper fuerte, no sé, imagínate gastando 100 o 1000 dólares al día y que tires el dinero a la basura, ¿vale? Lo mejor es empezar poquito a poco, ver qué vas vendiendo y poco a poco ir subiendo el presupuesto. También te recomiendo que empieces con la puja sugerida, que empieces, como te digo, poco a poco, o sea, no te vuelvas loco, no pongas una puja súper alta. Empieza poco a poco con la puja que sugiere Amazon y poco a poco vas viendo qué tal, si se van generando ventas y ya de ahí vas optimizando, la vas subiendo o bajando. Si ves que hay una keyword, imagínate, que te ha generado 200 clics y 0 ventas, pues obviamente ahí hay un problema. Entonces ahí sí que habría que estudiarlo. Vale, y luego, como digo, es ir escalando poco a poco. O sea, ir sobre todo validando que vas generando ventas y poco a poco ir subiendo los presupuestos, ir subiendo las pujas, ir creando nuevos tipos de campaña, pero no volverte loco. Sobre todo empezar con palabras clave que quizás no tengan tanto volumen, como las llaman palabras de cola larga o long tail keywords, donde no estén tan competidas, donde no haya tanta locura y donde sea más fácil posicionar. Entonces puedes empezar con palabras clave que no tengan tantas búsquedas y luego poco a poco, si vas rankeando en esas, pues ya vas teniendo más presupuesto y puedes ir lanzando campañas para keywords con muchas más búsquedas y mucho más competidas. Vale, entonces después del lanzamiento vamos a ver qué campañas crear. Estas son todas las campañas que yo tengo actualmente para cada producto, ¿vale? Para cada ASIN padre. Básicamente, después del lanzamiento, una vez tu producto ya se empieza a rankear, empiezas a ser más o menos rentable, porque obviamente al principio es muy difícil ganar dinero. Entonces yo aquí lo que creo son, ¿vale? De Sponsored Products, creo una campaña automática para cada ASIN padre, luego una campaña exacta, una campaña frase, una campaña amplia y una campaña PAT o de productos, ¿vale? Entonces, la automática, bueno, ya sabemos lo que es. Amazon básicamente elige dónde muestra tus anuncios. La exacta, ya la hemos visto, coincidencia exacta, coincidencia frase, coincidencia amplia, ¿vale? Y luego la de los productos. Todas me parecen súper importantes, ¿vale? Pero te recomiendo que vayas poco a poco, gradualmente lanzándolas y que empieces de arriba abajo. O sea, automática, exacta, bueno, luego la de los productos, luego la frase y luego la amplia, ¿vale? Porque las exactas y las de productos suelen ser las que mejor convierten. Entonces, para que tengas una idea, tendrías que tener 1, 2, 3, 4, 5 campañas para cada ASIN padre de Sponsored Products. Vale, y una vez ya te sientes establecido, ves que empiezas a ser rentable con Sponsored Products y están funcionando bien y quieres expandir, ¿vale? Ya puedes lanzar Sponsored Brands. Aquí lo que yo hago es que lanzo 2 tipos de campaña para Sponsored Brands. Entonces, lanzo en vídeo todas estas 4 y luego en colección de productos todas estas 4. ¿Vale? Vídeo es básicamente que se muestra un vídeo en los resultados de búsqueda y colección de productos es la que hemos visto antes, que aparece el anuncio, ¿vale? Puede ser una foto y las fotos de 3 productos generalmente. Entonces aquí lanzaría 8 campañas por cada ASIN padre. Una exacta, una frase, una amplia y una PAT o de productos. Vale, y luego iríamos con las Sponsored Display, que estas son un poco más complicadas, un poco diferentes, ¿vale? Porque no es como las otras. Básicamente aquí lo que hago es lanzar 2 campañas de tipo audiencias y 2 campañas de contextual targeting, ¿vale? Entonces las de audiencias básicamente lanzo una que se llama Views Remarketing, que básicamente esto es retargeting, es decir,
básicamente se centra en mostrar el anuncio, mostrar tu producto a gente que ha visto tu página del producto en los últimos 30 días. Lo puedes configurar de la manera que tú quieras, o que te ha comprado, o es como el típico retargeting de toda la vida. Entonces me parece súper potente esta. Y luego lanzo otra que se llama audiencias de Amazon. Entonces aquí esta es más tipo anuncios de Facebook, que tú puedes segmentar los intereses del cliente, ¿vale? Entonces imagínate, tú puedes decir, quiero que solo se muestre mi anuncio a gente de más de 30 años que le gusten las flores, por ejemplo, ¿vale? Entonces Amazon básicamente le va a mostrar tu anuncio a ese tipo de personas. Y luego tenemos las que se llaman contextual targeting, que son más clásicas, ¿vale? Que son básicamente las PAT, que son de los anuncios que se muestran dentro de las páginas de detalles de otros competidores y luego por categoría. Es decir, imagínate que vendes flores en Amazon y quieres que tu anuncio se muestre en todos los productos de la categoría flores. Entonces, para mí son estas dos las más importantes. Obviamente hay muchos más tipos, hay 1000 opciones, pero como te digo, lo más importante es centrarse en el 20% que da el 80% de los resultados. Vale, ahora es súper importante. Vamos a ver cómo optimizar la publicidad, cómo optimizar el Amazon PPC. Creo que esta es la parte más importante porque es realmente donde todo el mundo se confunde, donde todo el mundo no tiene ni idea de cómo hacerlo. Entonces, lo primero para mí es definir un take cost objetivo, ¿vale? Antes de optimizar nada y hacer nada. ¿Qué es el take cost? Para mí es de las métricas más importantes del negocio de Amazon FBA. Básicamente es el gasto de PPC, el gasto en anuncios, dividido entre las ventas totales, ¿vale? de un producto. Entonces, queremos definir un take cost objetivo. ¿Qué take cost queremos tener, ¿vale? para nuestro producto? Entonces, para que te hagas una idea de la importancia de esto, el margen neto que vas a tener con tu producto es igual al margen bruto, es decir, a tu margen antes del gasto en anuncios, menos el take cost. Entonces, básicamente aquí tú tienes que decidir cuál quieres que sea tu margen neto. Imagínate que tu margen bruto es un 30% y quieres que tu margen neto sea un 20%. Entonces, eso te dice que tu take cost no puede ser más alto de un 10%, tendría que ser un 10%. Entonces, eso te dice que en PPC solo puedes gastar aproximadamente el 10% de tus ventas totales. Imagínate que vendes al día unos $1000 de media para un ASIN padre, pues solo podrías gastar un 10% de esas ventas totales, que de 1000 pues serían $100, ¿vale? Solo podrías gastar unos $100 al día para conseguir tu margen neto del 20%. Entonces es súper importante que tengas esto claro, súper importante que tengas en mente qué margen quieres conseguir. Obviamente cuando estamos lanzando podemos apuntar a un margen negativo. Yo muchas veces apunto a un margen de un menos 10%, entonces para que me dé un take cost mucho más alto y así poder tener mucho más presupuesto, mucho más dinero para invertir en la publicidad. Vale, luego es súper importante que definamos un ACoS objetivo. Obviamente, después de definir el take cost, tenemos que definir el ACoS, ¿vale? El ACoS es el gasto en PPC dividido entre las ventas de PPC, ¿vale? A diferencia del take cost, el take cost es dividido entre las ventas totales, pero aquí es solo dividido entre las ventas de PPC. Entonces, también es importante que definamos un objetivo. Para que te hagas una idea, tú estás perdiendo dinero en PPC si tu ACoS es superior a tu margen bruto, ¿vale? A tu margen del producto. Imagínate que tienes un producto con un margen del 30% y tu ACoS es un 35%, en cada venta que estás generando a través de PPC estás perdiendo un 5%. Entonces, aquí depende un poco también de la etapa que estés en tu producto. Si estás lanzando, pues obviamente queremos apuntar a un ACoS mucho más alto porque no es tan importante, no le damos importancia. Entonces, imagínate, puedes lanzar con un ACoS del 50%, del 100% y no pasaría nada, ¿vale? Al principio porque nuestro objetivo es rankear. Pero una vez está rankeado, siempre queremos que el ACoS sea igual o menor que tu margen, ¿vale? Si tu margen es del 30%, pues lo ideal es que sea del 25 o 20%, ¿sabes? Menor que siempre que el 30%. A lo máximo igual que el margen para no perder dinero con la publicidad. Vale, luego para hacer las optimizaciones yo siempre recomiendo utilizar los últimos 30 días. Hay gente que utiliza los últimos 14, últimos 60, pero yo después de bastante prueba y error me he dado cuenta que lo más sensato es utilizar los últimos 30 días para optimizar, es decir, coger los últimos 30 días para, en base a eso, optimizar tus pujas, tus presupuestos y todo. ¿Vale? Obviamente aquí hay excepciones. Si tu producto es de muy poco volumen, ¿vale? Imagínate que se vende muy poquito, pues quizás con los 30 últimos días no haya demasiados datos, entonces aquí a lo mejor sí que deberías coger los últimos 60, por ejemplo. Igual, si tu producto es de súper alto volumen, pues a lo mejor coger los últimos 14 o 21, ¿vale? O también aquí hay alguna excepción, por ejemplo, si estamos en alguna época del año donde hay muchísimo volumen, como puede ser el Q4, Black Friday, Cyber Monday y todos estos días, o Prime Day,
Sí que a lo mejor yo a veces lo hago, cojo los últimos 14, los últimos 7, para intentar ser más reactivo, reaccionar más rápido y no esperarme a los últimos 30 días, ¿vale? Para optimizar. Y digamos que los datos estén más frescos. Vale, entonces, ¿cómo optimizamos nuestras pujas? O sea, esta fórmula me parece la más importante del vídeo, básicamente. O sea, con esta fórmula puedes hacer que cualquier palabra clave, cualquier campaña empiece a ser rentable. Entonces, ¿cómo se calcula una puja óptima? ¿Vale? La fórmula es ventas de esa palabra clave, de esa keyword, dividida entre clics por el ACoS objetivo. Entonces, apúntate esta fórmula porque es súper importante. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que una palabra clave ha generado 300 euros en ventas y ha tenido 50 clics y nuestro ACoS objetivo es un 20%. Entonces, hacemos la fórmula y nos daría una puja de 1,20 euros. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que con esta puja, según nuestros cálculos, si utilizamos esta puja, vamos a tener un ACoS de un 20%. Imagínate que aquí tenemos un 30% de ACoS objetivo, la puja sería más alta, a lo mejor sería de 1,40, ¿vale? Y tendríamos más margen para pujar más alto. Y al contrario, imagínate que nuestro ACoS objetivo es un 10%, pues esto a lo mejor sería de 0,80 euros la puja. Entonces, con esta fórmula me parece súper importante porque podemos conseguir básicamente el ACoS que queramos para cada keyword. Obviamente no es una ciencia exacta, hay muchos factores, pero generalmente se consigue. Vale, esta sería la fórmula para la puja óptima de keywords que hayan tenido ventas, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando una keyword, una palabra clave no ha tenido ventas? Pues la fórmula cambia, ¿vale? Es un poco diferente. Entonces, para cuando no hay una keyword sin ventas, imagínate que ha tenido 15 clics, la fórmula sería multiplicamos el precio por el ACoS objetivo y lo dividimos entre los clics, ¿vale? Entonces, imagínate, estamos vendiendo un producto a 30 euros, nuestro ACoS objetivo es un 20% y hemos tenido 15 clics para esa keyword, ¿vale? Nuestra puja sería de 0,4 euros. Imagínate que seguimos teniendo clics con esa keyword y sin ventas, pues poco a poco esto va a ir bajando. Imagínate que tenemos 20 clics, pues aquí a lo mejor sería 0,30, 0,20, iría poco a poco bajando más hasta que llega un punto que hay tantos clics que muere y no tenemos tráfico. Esta fórmula es muy buena porque básicamente se asegura que cuando generas tu primera venta con esta keyword vas a conseguir el 20% de ACoS, que sería nuestro ACoS objetivo. Así que te recomiendo que la utilices, tanto esta como la de puja óptima, para tus campañas y ya verás cómo tu ACoS va a conseguir ser, obviamente teniendo en cuenta que tu listing está optimizado, que tus imágenes son buenas y tienes todo bien. Obviamente, si tu listing no convierte, pues nada de esto sirve. Vale, ¿cada cuánto optimizamos las campañas? Pues mira, en base a mi experiencia te digo, yo por ejemplo tengo todo automatizado con un software, entonces se optimiza cada día, a diario, pero tú que lo vas a hacer manual, estás empezando y todo eso, pues te recomiendo que lo optimices cada 2 o 3 días por lo menos, ¿vale? Me parece una buena cadencia de optimización, entonces creo que 2 o 3 días, si puedes cada día, si tienes el tiempo, pues perfecto. Luego otra cosa súper importante, tener mucho cuidado con bajar mucho pujas de las keywords principales. Imagínate que tienes una keyword, ¿vale? Que es la keyword principal para tu producto y bueno, se han generado clics y no se han generado ventas o se han generado muy pocas ventas y la fórmula te dice que lo bajes mucho, ¿vale? Pero entonces si tú lo bajas mucho, puede ser que mates la keyword, que dejes de generar tráfico y que tus ventas bajen mucho o que no puedas rankear. Hay veces que en algunas keywords hay que tener en cuenta esto y, digamos, tener algunas keywords puestas en la mirilla para no bajar demasiado las pujas y no matarlas, porque a veces merece la pena tener un ACoS más alto en algunas keywords si son muy importantes, porque imagínate que bajamos mucho la puja de una keyword muy importante, realmente te pueden bajar las ventas a la mitad, o sea, es una locura. Y bueno, para empezar a optimizar todas las campañas, lo que te recomiendo es que hagas las fórmulas en Excel o, bueno, si sabes utilizar macros de Excel lo puedes automatizar con las bulk files en Amazon. Pero, bueno, si tienes el tiempo y lo quieres hacer más fácil, digamos, te puedes meter directamente en Amazon, en la consola de publicidad y directamente hacerlo ahí. Lo puedes hacer en tu cabeza la fórmula o ir apuntándolo, pero lo suyo es que si ya tienes bastantes productos, bastantes palabras clave, pues que empieces a hacerlo en Excel. Obviamente si estás empezando y tienes muy pocas palabras clave y un mercado, por ejemplo, pues no te va a llevar tanto tiempo y sí que lo puedes empezar a hacer manual. Y obviamente a futuro sí que te recomiendo que utilices un software, que es como yo lo hago, porque me parece la mejor manera de optimizarlo, para no tener que depender de ti. Básicamente yo en el software te le digo lo que quiero que haga, lo que yo haría manualmente me lo hace automáticamente.
Luego también súper importante que optimices los presupuestos de las campañas. Por ejemplo, cada semana te puedes meter en las campañas y las campañas que veas que están teniendo buenos resultados, que están teniendo buen ACoS por debajo de tu objetivo, puedes ir poco a poco subiendo el presupuesto para poder ahí escalar las campañas. Vale, luego otra cosa súper importante es hacer un análisis del reporte de términos de búsqueda. Aquí lo que puedes hacer es descargarte el reporte de los últimos 30 o 60 días de los términos de búsqueda. Yo esto sí que lo haría cada 1 o 2 semanas, ¿vale? Esto también lo tengo automatizado con el software, pero bueno, no pasa nada al principio si lo haces manual. Sobre todo para aprender, me parece súper importante que aprendas todo y haciéndolo es como se aprende. Luego ya tendrás una agencia, tendrás software o lo que quieras, pero es súper importante que lo aprendas y sobre todo entiendas el porqué de todo en Amazon PPC. Entonces, como digo, lo puedes hacer cada 1 o 2 semanas y aquí queremos hacer 2 cosas. Queremos encontrar palabras clave que son irrelevantes para tu producto y añadirlas como negativas, ¿vale?, a las campañas. Imagínate que estás vendiendo flores y Amazon está mostrando tu producto en las campañas automáticas o en las campañas frase o amplias para palabras clave como, no sé, sillas o iPhone, ¿vale? Imagínate, pues no queremos eso, entonces vamos a añadir esas palabras clave como negativas a las campañas, ¿vale? Hay una opción ahí dentro de la campaña que es añadir palabras negativas. Te recomiendo hacerlo siempre en término exacto. Y súper importante aquí que solo niegues palabras clave irrelevantes, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí en mayúscula. Veo que hay mucha gente que, por ejemplo, imagínate, ha tenido un término de búsqueda 20 o 30 clics y no ha generado ventas, pero que es un término de búsqueda muy relevante para su producto y lo niega. Esto me parece un error muy grande porque realmente estás matando, digamos, esa keyword, la estás matando de por vida. O sea, ya nunca tu producto va a aparecer en esos términos de búsqueda. Y puede ser porque estés lanzando, porque tengas malas reviews en ese momento o los competidores o cualquier cosa. Entonces, para mí solo hay que negar keywords irrelevantes, con mucho cuidado. O sea, yo, para que te hagas una idea, rara vez niego. Y aquí el otro objetivo, ¿vale?, de hacer esta optimización es añadir nuevas keywords, nuevas palabras clave cada 1 o 2 semanas a tus campañas, porque hay veces que nosotros hacemos la búsqueda de palabras clave y bueno, no encontramos algunas keywords que, por ejemplo, nos damos cuenta que están convirtiendo bien. Imagínate que con tu campaña automática pues hay términos de búsqueda que están funcionando muy bien y se han generado bastantes ventas, pues lo que nos interesa es añadir estas nuevas keywords, ¿vale?, a nuestras campañas existentes manuales, la exacta, la frase y la amplia, para poder así generar más ventas y meter más tráfico. Entonces, súper importante hacer esto cada 1 o 2 semanas y eso, keywords negativas y nuevas keywords que han funcionado bien a las campañas manuales existentes. Y bueno, ya llegamos a la conclusión. Creo que con eso puedes aprender bastante a cómo optimizar todo, cómo hacer todo de una manera sencilla y sobre todo con buenos resultados. Lo que yo te diría como conclusión es que empieces de manera manual para aprender. Déjate de contratar una agencia o buscar un software. Empieza de manera manual, al menos con algún producto. Entiéndelo, entiende por qué el ACoS sube, por qué el ACoS baja, el porqué de una cosa, el porqué de otra, y ya verás cómo vas a entender todo, vas a hacerte muy profesional y ya el día de mañana sí que lo vas a poder automatizar. Luego otra cosa muy importante es no obsesionarse con el ACoS, ¿vale? Como he dicho, el ACoS no es tan importante, o sea, lo más importante es el TACoS, ¿vale? Es realmente lo que importa. El ACoS, mientras no se nos vaya mucho por las nubes, no importa tanto, así que no te obsesiones tanto con el ACoS y obsesiónate con el TACoS, ¿vale? Que es realmente lo que te va a hacer tener el margen que tú quieres. Y aquí lo que siempre digo, lo más importante es el beneficio. O sea, da igual todas estas métricas, da igual todo, da igual el PPC. Lo más importante al final del día es cuánto dinero te metes al bolsillo, cuánto dinero ganas por día, ¿vale?, en Amazon. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. Con un TACoS del 8%, el beneficio es de $500 al día, ¿vale? Y con un TACoS del 17%, el beneficio es de $1.000 al día. ¿Cuál es mejor? Porque hay mucha gente que pensaría que es mejor tener un TACoS bajito, así nuestro margen es mejor. Pero como digo, aquí lo importante es cuánto dinero te llevas al bolsillo al final del día. Entonces, obviamente, 100% es mucho mejor la segunda opción, tener un TACoS más alto y llevarte a casa $1.000, que no tener un TACoS más bajo y llevarte a casa $500. Igual esto con el gasto en publicidad. Imagínate, si puedes gastar $100 al día en PPC y ganar $500 al día, pero puedes gastar $1.000 al día en PPC y puedes ganar $2.000 al día de beneficio, ¿con cuál te quedarías? ¿Vale? Entonces aquí hay que tener una mentalidad más agresiva. Obviamente, nuestro objetivo siempre es llevarnos el mayor número de dólares de dinero al bolsillo cada día. Obviamente hay que tener un límite. Mi límite más o menos es el 15% de margen en productos establecidos. No quiero bajar de eso. No me interesa, por ejemplo, tener un margen del 5%. Pero lo que digo, más o menos ponte un límite y a partir de ahí aprieta y vende lo máximo posible. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya servido. Cualquier cosa me puedes dejar en los comentarios, cualquier duda. También te recuerdo que tienes en la descripción el link, ¿vale?, para que te envíe el paso a paso de cómo hago la búsqueda de palabras clave.
Te puedes suscribir también a mi newsletter. Y bueno, aquí seguimos, vamos a tope. Cualquier duda que tengas con PPC me la comentas, me envías un email o pones un comentario. Y si quieres un vídeo de cómo optimizo mis campañas con el software, pues también dímelo en los comentarios y me aseguraré de hacerlo. Hasta el próximo vídeo.